que nosotros entendemos el software, cómo resolvemos nuestros problemas, tecnológicos. Entonces, antes, hace un par de años, casi todas las direcciones de tecnología eran contratadores de servicios externos. Y entonces se contrataba todos los servicios para cualquier problema y de esa manera. Entonces había una dependencia muy grande tanto de consultorías como de software privativo. Entonces poco a poco hemos comenzado a transitar hacia plataformas de software libre, y creo que el caso de nuestra secretaría es un caso de éxito que me gustaría contar. Nosotros, con la misma infraestructura que recibimos hace 2 años, gracias al talento de los ingenieros de la función pública, se implementó una nube privada totalmente basada en código abierto. Todo nuestro desarrollo siguiendo el ciclo de DevOps con GitLab, contenedores, Kubernetes, virtualización, sobre el mismo hardware que recibimos. Y una de las plataformas que tenemos ahí es nuestra propia plataforma para videoconferencia. Pues utilizamos Jitsi, pero ejecutándose en nuestra nube privada. Y bueno, en ese caso nos da pues, la oportunidad de que nuestros datos sean nuestros, de que nuestras conversaciones sean nuestras y nadie más las tenga que escuchar más que nosotros los involucrados. Ahora, en esa transición no se puede dar de la noche a la mañana. Y como ingenieros, pues nuestro objetivo es primero seguir proveyendo todos los servicios que fundamentan a las diferentes entidades, instituciones, pero gradualmente llegar a ese proceso de migrar y adoptar el software libre. Por las razones filosóficas, pero también prácticas que ya hemos platicado. En este caso les quisiera, por ejemplo, platicar que utilizando software privativo y contratando consultorías, nuestra infraestructura de software daba para atender a unas cuantas decenas de miles de usuarios. Gracias a esta adopción del software libre, a utilizar tecnologías avanzadas como de microservicios, etcétera, nuestra misma infraestructura de cómputo ahora soporta a millones de usuarios concurrentemente. Gracias efectivamente a que el software libre es eficiente, es muy robusto y definitivamente es la base para construir herramientas de software empresarial que pueden escalar a los millones de usuarios. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, sí. Cuando dices una nube privada, ¿es también el hardware y el mantenimiento de la infraestructura de hardware, o es nada más, o están usando una nube como AWS, Google o algo? No, nuestro hardware es nuestro, lo mantenemos nosotros. Okay. Nosotros manejamos nuestro esquema de virtualización, administramos los contenedores con Kubernetes, o sea, todo corre en nuestras computadoras viejas, las mismas computadoras que recibimos, o sea, no le pusimos un SIM de memoria extra y ahora dando O sea, tienen un data center de la función pública. Tenemos un data center de la función pública, administrado por nosotros, todo por nosotros. Las ratas que viven ahí son nuestras, porque nosotros les pusimos nombre y a la grande le pusimos Cuca. Todo es totalmente administrado por nosotros y funciona gracias a esta infraestructura de software, que de no existir no hubiéramos tenido la capacidad de... Pero para lo que a lo que quería seguir es que no es fácil hacer esas implementaciones de software libre. O sea, nosotros tuvimos la fortuna de contar con un grupo muy talentoso de ingenieros que en un tiempo corto pudieron transitar a esa infraestructura. Pero el siguiente paso es, creo yo, la siguiente obligación del gobierno, además de proveer sus servicios con software libre, es democratizar esas.
O sea, establecer programas, políticas, acciones en la que podamos transferir ese conocimiento que se ha generado a empresas privadas. O sea, que ahora que también el gobierno sea capaz de generar spin-offs, generar empresas de software libre o basadas en software libre a partir del conocimiento que se va a dar. Y en particular ese es uno de los objetivos de esta dirección general. Continuar el proceso de educación de los profesionales. Nosotros recibimos muchos jóvenes y por diseño, nosotros queremos que se formen aquí en ese uso de tecnologías y que después salgan a generar industria, salgan a generar riqueza más allá de los servicios de gobierno. ¿Puedo hacer un comentario súper rápido? Sí, adelante, por favor. También, más allá de, obviamente, las decisiones de políticas que son súper importantes, me parece que está bueno entender que ya hay un montón de gente generando cosas en Latinoamérica alrededor de este tipo de proyectos. De hecho, en México está el proyecto, es una startup que se llama Cintia, me parece, y ellos hacen, en el área de hardware científico abierto, hacen kits y hacen instrumentos de biología sintética abiertos que comercializan con escuelas y también es básicamente con laboratorios, ¿no? O sea, tienen como el kit educativo y el kit de investigación profesional y es un modelo de negocio basado en la apertura, ¿no? Entonces, me parece que también pensarlo de la forma distribuida, donde negocios pequeños puedan sostener sus actividades a partir de comercializar productos derivados del software y hardware libre es muy importante. Pero nada, hay un montón de personas ya trabajando en esto que me parece que estaría muy bueno que conecten, ¿no? Eso es parte de la red, la red en la que trabajo yo, digamos, estamos tratando de hacer ese trabajo. Sí, creo que otra de las líneas de las preguntas que vi en YouTube era esa sobre la educación y cómo, sobre todo en las universidades, pues también está esta práctica de pagarle a Microsoft para que, sobre todo ahorita en la pandemia, es prácticamente lo que todos hicieron, contratar licencias Teams y pues el estudiante se va educando en tecnologías cerradas y ni experimentan ni el uso ni el desarrollo mismo de estudiantes de ingeniería, de ciencias de la computación. Se va fomentando, no se fomenta pues el uso y creo que es importante porque ahí es donde hay más posibilidad de plantar esas semillas que en corto y medio plazo puedan fructificar. Entonces, de hecho te iba a comentar o preguntar, Rolando, si hay un eje integrador que con otras secretarías estén viendo, por ejemplo, la Secretaría de Educación o de Comunicaciones y Transportes o de Hacienda. O sea, ¿qué tan únicos son en esa implementación o es a nivel de gobierno completamente? Es a nivel gobierno federal. De hecho, hay una cosa que se llama Unidad de Gobierno Digital, que está a nivel Presidencia de la República, y ellos son los que coordinan este esfuerzo, estas iniciativas en las que el gobierno común todo está transitando hacia software libre. Entonces, sí, todo esto no está pasando exclusivamente en la función pública. Yo me he abocado un poco más a hablar, porque es lo que más conozco, es donde estoy, es donde tengo la experiencia de cómo y cómo ha sido la evolución de la adopción de los éxitos, afortunadamente, que hemos tenido. Pero es una estrategia o es una política nacional. O sea, y está esa unidad que se creó en Presidencia precisamente que también es de este gobierno, para coordinar todos estos esfuerzos hacia software libre. Y uno de los mandatos, en general, coordinar la estrategia digital de todo el gobierno,
pero uno de los mandatos principales es esa transición hacia software libre. Y lo que me dices es bien interesante, porque es lo que se vive, ¿no? Ante la pandemia, mucha gente se tomó la fácil, que es contratar a Teams, y ya. Entonces, pues esperemos que eso pues deje de ser así, o sea, que podamos... No sé qué tiempo, pero me gustaría hacer alguna intervención. Sí, adelante. Sí, mira, he visto algunas de ahorita estuve pendiente de algunos de los comentarios que están en YouTube, no he podido ver lo que está en Facebook porque no sé el enlace, pero yo quisiera, o sea, me parece que hay algunas confusiones, ¿no? O sea, que se prestan algunas confusiones. Miren, la idea del software libre, y a mí me importa no solo el software libre, sino el software abierto, es código abierto. El código abierto puede ser completamente comercial. Por ejemplo, las empresas que trabajan para... imagínense, el que hace el software para un avión. ¿Ustedes creen que una empresa que el avión, la calidad del vuelo del avión, o sea, la seguridad que requiere el avión, va a aceptar un software que la propia empresa no inspeccione? ¿Qué hace? O sea, eso no es posible. El problema no es si es comercial o no, no es si tú tienes que pagar o no. O sea, porque el software libre, como decía, todas las empresas, y comento esto porque hay algunos que están usando software que no es libre, ¿no? Lo importante es tener el código fuente. El código fuente. Y les voy a poner un ejemplo por qué estamos en la barbarie digital. O sea, por ejemplo, el ejemplo de la vacuna de COVID. O sea, hay muchas empresas que están haciendo su vacuna de COVID. Evidentemente, ninguna empresa está autorizada a ponernos la vacuna de COVID a nosotros, sin ningún tipo de... O sea, todas las empresas tienen que pasar por autoridades dentro de los estados que validan, verifican que esa vacuna realmente diga lo que la empresa dice, ¿no? O sea, y para eso tienen que dar toda la información necesaria. Eso significa código abierto. Entonces, las instituciones tienen que autorizar eso. Imagínense ustedes que mi máquina, mi televisor, mi celular, mi televisor, a poner un ejemplo, mi televisor, se actualiza cada vez que quiere, directamente de la empresa le cambian el software y ese software es completamente oscuro. Yo no sé qué hace. Y aquí lo importante es que el software no haga otras cosas que no es lo que debe hacer. Les voy a poner un escenario completamente diferente. ¿Por qué no es igual que la industria farmacéutica? Que, ojo, no es ejemplo para nada. Pero imagínense si estamos en la barbarie digital, que la industria farmacéutica está mucho más avanzada que nosotros. O sea, en la industria farmacéutica, pues el equivalente de la industria farmacéutica sería que la empresa, vamos a suponer Samsung, si quiere dar una actualización, le mande el software, el código fuente, a un organismo del Estado. Y ese organismo del Estado verifique que efectivamente ese código fuente es seguro, igual que la vacuna del COVID, y hace lo que dice que hace. Y una vez que eso se está verificado, pues se compila y se actualiza mi televisor, pero mi televisor no lo actualiza la empresa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar fuera de la caja y tenemos que educar. Esto se trata de educación, de hacer conciencia, y se trata de libertad. Entonces, eso no se trata, fíjense que aquí es una empresa privada, pero está haciendo código abierto. Ahora imagínense ustedes, eso alguien pudiera pensar, no, pero eso es impracticable. Totalmente practicable, incluso automatizado, porque una vez que un código es verificado, se le puede hacer una llave que identifica únicamente ese código y se dice, es el software más comercial y más ameno al usuario. Pero, ojo, el código es verificable. El código fuente, yo sé qué hace. Ahorita no sabemos nada. Gracias, ¿no? Sobre lo que dice Luis Eduardo, a mí me parece que está muy bueno pensar la crisis de COVID como un disparador, porque
por ejemplo, el caso, creo que paradigmático de este descarte de las personas, es para mí toda la cuestión de los respiradores, ¿no? O sea, de dos maneras. Una que es en Estados Unidos, fue uno de los estados que no recuerdo el nombre, que los hospitales hicieron una demanda porque por las patentes que estaban operando sobre los respiradores, si se rompen, no los querían arreglar para no romper esas patentes y tener penalidades. Entonces no estaban los propios hospitales que podían reparar respiradores que necesitaban para salvar vidas de gente, no lo estaban haciendo, esperando que venga un servicio técnico oficial. Es una locura, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo tuviera acceso al código fuente de cómo hacer un respirador grado médico? Y eso en la otra vía de todo, digamos, de todo ese problema fue la enorme cantidad de personas que quisieron colaborar construyendo materiales de protección personal, respiradores, a través de las tecnologías de fabricación digital, que ahí tenemos como la doble cara. Una es construir un EPP, digamos, un elemento de protección personal, no es tan difícil, requiere menor complejidad, pero cuando tenés que construir un respirador, yo no estaría muy dispuesta a conectar un respirador que está hecho con un Arduino así nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza la calidad de ese hardware que tiene que tener tanto para la investigación o para la medicina o para cualquier otro rubro industrial unos ciertos grados de calidad? Ahora, ¿qué hubiera pasado? La discusión, digamos, en la comunidad de hardware era cómo se hubiera facilitado la coordinación de toda la gente que intencionalmente quería aportar recursos, tiempo, expertise, si todos tuviéramos disponible el código fuente de un respirador que sabemos que funciona. Eso fue tanta la energía en ese sentido que una de las empresas, que ya me voy a acordar el nombre, liberó el diseño, pero tardísimo, ¿no? O sea, es como, ¿qué hubiera pasado si ese diseño estaba disponible desde antes y en los países podíamos tener producción distribuida de respiradores en cada hospital, si quisiéramos? Me parece que eso evidencia muy claramente el impacto, por un lado, y lo perverso, ¿no?, del sistema cerrado. Sí, y creo que va, lo que decías de la importancia del el revisar, el peer review, no me acuerdo cómo se llama en español. Revisión de pares. pares. Ajá, la revisión de pares. Creo que es todo lo que comentaba Luis Eduardo. Wikipedia. Sí, Wikipedia. Y crear los mecanismos, las herramientas para que eso se vuelva cada vez más fácil. Porque no toda la gente sabe usar GitHub y no podemos esperar que toda la gente sepa usar GitHub. Entonces, ¿cómo le haces para que alguien que sabe revisar el trabajo de otros, puede opinar sobre el trabajo de otros, lo haga de manera súper fácil en su teléfono, en una página web, y que ese revisión de pares se vaya exportando a otros dominios, desde la ciencia hasta la educación, hasta el gobierno, etc. Sí, el trabajo de accesibilidad, ¿no? Es como el trabajo, me parece, que para software, hardware libre. Y además la otra arista que es muy interesante ahí es que realmente se puede potenciar el conocimiento de la humanidad, ¿no? O sea, ya la humanidad como un todo, de manera sistemática y organizada, abocarse a los grandes problemas en beneficio de todos. O sea, es realmente, sí, o sea, se podría aspirar a una democratización global en este caso del software, pero después ahí exportarlo, extrapolarlo a otras áreas de la ciencia, de la tecnología. Y creo que eso es una oportunidad muy grande, ¿no? O sea, que identificar ese potencial, ese versus contra de abierto contra cerrado, o sea, poder identificar cuáles son, y claramente, ¿no?, cuáles son las ventajas de eso. O sea,
tener claro que no es un motor, no es un freno al crecimiento económico, a la prosperidad de quien lo use, ¿no? Sino, por ejemplo, una forma de aseguramiento de la calidad, pero la otra de cómo reclutar a las mejores mentes o a los más motivados en los problemas interesantes. Entonces, luego ahí ya también habrá tal vez que ser creativo en cómo se reparte la riqueza entre los que contribuyeron, ¿no? Que tal vez eso sí es una cosa, podríamos decir, pendiente entre el desarrollo de software libre en las comunidades, ¿no? O sea, porque el software libre que generan las empresas, bueno, sí queda claro cuáles son sus modelos de negocio, pero hay mucho software libre que se genera pues altruistamente como Linus Torvalds, ¿no? Que desde su tesis de posgrado generó el kernel y nos dio riqueza por todos lados. Sería muy bueno también establecer un modelo pues económico alrededor de eso, ¿no? En donde no nada más lo hagas por amor al arte, que está bien, ¿no? Pero también está bien vivir bien y poderle dar a tu familia un buen nivel de vida a través de esa contribución que estás haciendo a la humanidad. Uh-huh. Sí, eso ahorita es un debate muy caliente porque pues Amazon está llevándose todo está monetizando agregado del software libre por medio de la implementación de servicios. Entonces agarran software libre, lo hacen servicio y se llevan toda la... Entonces hay un debate muy serio sobre cómo se están modificando las licencias para evitar ese tipo de abuso, por así decirlo, y cómo desde la parte más filosófica, si esas licencias, cuando prohíbes que Google y Facebook y los grandes hagan dinero a partir de tu software, si en verdad sigue siendo código abierto, ¿no? O código libre, ¿no? Pero pues sí, es para otras 2 horas. Sí, ahí yo quería decir algo. Está muy bueno el ejemplo que pones, porque, ojo, o sea, mira, no se trata de hacer revoluciones. O sea, los caminos no son, los caminos son evolutivos, los que, según creo yo. O sea, no se trata de luchar contra la monetización, todo lo contrario. O sea, eso que tú acabas de decir es lo que todo el mundo tiene que saber, que con el software libre basado en el software libre que se están haciendo las fortunas más grandes del mundo. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por altruismo? No, lo están haciendo porque el software libre es el que da la calidad, la robustez, la confiabilidad. Entonces, no es el otro. O sea, entonces, ahí es donde yo quiero hacer el énfasis. O sea, si un gobierno dice, promueve, es como decir, voy a invertir en carretera, voy a invertir en instalar software libre. Bueno, pues van a salir muchas empresas que le van a hacer las instalaciones, lo van a hacer fácil, más o menos al usuario, porque aparece la demanda. Y todo eso se va a monetizar y va a crear la demanda de personas calificadas. Y ojo, si las grandes empresas transnacionales, que son las más grandes globalmente, están basadas en software libre, es porque no hay otra manera de competir en el mercado actual. El punto es que nosotros aceptemos, yo voy a usar tu aplicación que tiene una serie de código oscuro montado y que realmente es un engaño, porque la mercancía soy yo, son mis datos. ¿Sí me explico? Y me están haciendo cosas que yo no estoy... yo estoy autorizando todo, pero ojo, tú estás autorizando todo porque no tienes ninguna opción. No tienes ninguna opción. La libertad es cuando tú tienes opciones. Para que haya libertad, tú tienes que tener opciones, por definición. Si yo digo, yo nada más que puedo ver televisor en esto que me dice que tengo que aceptar sus términos y servicios, pues entonces... al promover una alternativa, una infraestructura basada en software libre, se está creando una opción alternativa que va a competir contra la otra, como decía
Julieta. O sea, decía, bueno, ante la presión liberaron el código, ¿no? Entonces, pero lo que tiene que quedar claro primero es que había comentarios que decían, bueno, pues si están usando, o sea, es que desde que usas Google, es Google que te vigila todo, pues está usando software libre. O sea, está usando software libre. El punto es, ok, vas a usar software libre, está bien, yo no quiero, pero lo que tú hagas tiene que ser código abierto. Y yo tengo que verificarlo. No le puedes instalar un software a ningún ciudadano de mi estado que yo no haya certificado, como no le puedes poner una vacuna a nadie que no haya certificado. Sí, entonces ese es el punto. No se trata, yo pienso que no se trata de cambiar un modelo económico. Se trata de, y voy a usar la palabra, estas empresas están viviendo de la corrupción. O sea, es una corrupción decir que nos están dando un servicio de telefonía, por ejemplo, o de búsqueda en web, cuando lo que es falso, lo que están sacando es nuestros datos y vendiéndoselo a otros y sacando valores añadidos y manipulándonos. Su modelo de negocio no somos nosotros. O sea, eso es lo que tenemos que eliminar, lo que tenemos que desenmascarar, lo que tenemos que educar. Entonces, las reglas tienen que ser claras y si te haces millonario dando un aporte a la humanidad, haciendo un software muy bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que puedes hacer dinero con eso. O sea, no se trata de eso, se trata de que no engañes y no te apropies de lo más valioso que tiene. O sea, imagínate, decía Julieta, hay gente que no le importa la privacidad. La privacidad es lo más valioso que tiene un ser humano. Si tú no tienes privacidad, tú no eres libre, porque ustedes saben que vaya, para empezar, se puede usar la extorsión contra cualquiera. La extorsión contra cualquiera. El conocimiento es poder. Entonces, de eso es de lo que hay que hacer conciencia ahí. Me parece que también es importante cuando hablamos, no sé, los temas que yo más trabajo tienen que ver con la ciencia, que en Latinoamérica son financiados públicamente en general, y me parece que ahí la soberanía tecnológica tiene un claro digamos, un pilar. Pero también me parece que hay que empezar a verlo más como una cuestión de fortaleza regional, ¿no? Entonces, quisiera traer un ejemplo muy breve de una iniciativa que nació en una comunidad, bueno, la Peer-to-Peer, la fundación de Peer-to-Peer Foundation, producción de pares, creo que lo llama la subvención al capitalismo, esto que decía Ivo creo que Rolando también nombraba, ¿no? Esto de que las comunidades lo hacen de forma altruista y después es adoptado. Pero también hay otra cara de esto, que es un proyecto comunitario, como yo les mencionaba, que hace drones de código abierto en Chile y Argentina. A modo experimental, con una comunidad, bueno, lograron un pequeño subsidio, empezaron a tratar de mejorarlo para hacer de ese dron un instrumento científico capaz de poder sacar imágenes lo suficientemente buenas como para hacer un análisis de evolución del uso de la Tierra, por ejemplo. Y esta iniciativa ahora es adoptada por el PROCISUR, que es una red de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria en muchos países latinoamericanos, y ahora estos drones están siendo producidos en talleres de los distintos países latinoamericanos. Cada instituto de tecnología agropecuaria de estos países se queda con los drones que fabrica. Son drones que están fabricados con materiales locales, con software abierto, que pueden ser modificados para investigaciones específicas, porque los científicos todo el tiempo tienen que andar modificando las herramientas para investigar, y además son reparables, que eso es una de las cosas que nos hace dependientes muchísimo de la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de visión más regional, de fortalecer la soberanía tecnológica, es una vía que deberíamos trabajar, y en la ciencia sobre todo. Sí, completamente de acuerdo. Yo me tengo que ir, chicos. Yo también. Pues de hecho ya vamos a finalizar el webinario. Una vez más les agradecemos mucho. Bueno, le doy la palabra a Roberto para que formalmente cierre. Sí, les agradecemos mucho a todos ustedes la presencia en este webinario. Creo que es un tema que da para mucho, como se pudo ver. No sé, vamos a explorar la posibilidad de hacer más webinarios de estos y ojalá que podamos contar con su presencia tanto de nuestros panelistas como de la gente que nos hizo favor de seguirnos
en YouTube y en Facebook. Les agradecemos mucho. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, está muy interesante. Así que por favor... Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo Manténganse a atentos todos, por favor, todos a los las redes lugares donde sociales están. para que vean cuando tenemos algún otro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno.